Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-92-92-9309, perdón, 4242-9309. Entonces, hoy es el día eh, jueves 4 de octubre de 2018 y son las 11 menos 3 minutos. Vamos a tratar el tema, la segunda parte del tema, si deben haber apóstoles actualmente. Pueden haber apóstoles actualmente, o los apóstoles solo fueron 12, los 12 originales que caminaron con el Señor Jesucristo, y no pueden haber más apóstoles. Esa es la teoría de las iglesias fundamentalistas y conservadoras y de algunos otros grupos. Y las iglesias liberales, pentecostales o neopentecostales, proclaman de que sí pueden haber apóstoles todavía. Y yo creo en lo personal que sí deben haberlos, porque el apostolado es un nivel de autoridad y es el máximo, la Biblia nos muestra que es el máximo nivel de autoridad dentro del organigrama de la organización de la iglesia. El apóstol tiene que ser, es la autoridad, digamos, la autoridad más grande dentro del organigrama, la organización de la iglesia. No habiendo apóstoles, lo que queda es una gran deficiencia. Toman el lugar de apóstoles personas que no están preparadas, no están al nivel de un verdadero apóstol. Y es mentira que un verdadero apóstol no puede existir, porque no hay más Biblia que escribir, porque la Biblia está escrita toda y no se puede escribir más Biblia. La función de los apóstoles no fue escribir Biblia en realidad. Aunque sí, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrita solo por apóstoles. Es lo que la Biblia dice, es cierto, eso es cierto. El Nuevo Testamento fue escrita solo por apóstoles. Y no todos los que escribieron la Biblia fueron de los 12 que caminaron con el Señor. Está Marcos, está Lucas, está Judas, que no caminaron que no fueron de los 12 apóstoles originales, pero la Biblia los llama apóstoles porque escribieron Biblia. Ahora, la única función de los apóstoles no fue escribir Biblia. No todos los apóstoles escribieron Biblia. Los que caminaron con el Señor solo escribieron Biblia: Juan, Mateo, Pedro y Mateo, porque Mateo escribió el Evangelio de San Mateo, Juan y Pedro, y no sé si alguien más escribió algo más de la Biblia. De los 12 apóstoles, solo los 3 escribieron de la Biblia. Después la mayoría de libros los escribió Pablo, que no eran los 12. También de los que no eran de los 12 escribió Judas, escribió Lucas, escribió Marcos. No eran de los 12. Sin embargo, la Biblia los llama apóstoles. ¿Qué culpa tengo yo en realidad? El que quiere creer la verdad la cree. El que quiere encontrar la verdad la encuentra cuando tiene un corazón limpio, sin ideas preconcebidas, sin ídolos en el corazón, porque a Dios se le consulta sin ídolos en el corazón. Estamos en esta segunda parte de este tema, y en la primera parte solo leí un pasaje cuando tenía 8 pasajes que leer, pero como el tema es extenso, así se fue, en la primera parte de este tema. Entonces en la segunda parte tenemos 7 pasajes de la Biblia que leer. Vamos a leerlo más rápido ahora. Hechos 6, 1 al 10. Vamos a Hechos 6, 1 al 10. Hechos 6, 1 al 10. Dice así. Hechos 6, 1 al 10. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, estamos demostrando que realmente deben haber discípulos todavía. Es lo que estoy tratando de demostrar. La pregunta es, el nombre del tema es: ¿deben haber apóstoles actualmente? Yo estoy tratando de probar que sí deben haber apóstoles actualmente. Lo necesitamos con urgencia para que reorganice la iglesia, una iglesia dividida, una iglesia apóstata, una iglesia llena de ídolos, una iglesia desorganizada, una iglesia dividida. Unos creen una cosa, otros creen otra, otros dicen una cosa, otros dicen otra, y la Biblia solo dice una cosa, no dice 2 cosas. Entonces, alguien tiene que estar equivocado aquí y todos proclaman estar en lo correcto. Entonces necesitamos apóstoles y profetas, que son los de máxima autoridad en la iglesia. El apóstol es más arriba que el profeta. El profeta es el que le sigue al apóstol. El profeta le da instrucciones al apóstol para que corrija ciertas cosas, le da mensajes de Dios al apóstol, y eso lo ayuda a él para desempeñar su trabajo, pero es el que más autoridad tiene. Y es el que mejor puede interpretar la Biblia. Los apóstoles actuales no están para escribir Biblia. La mayoría de los apóstoles que caminaron con Jesucristo no escribieron Biblia. No tengamos miedo de que hayan apóstoles nuevos ahora, porque van a escribir Biblia. No. Un verdadero apóstol actualmente no va a estar interesado en escribir Biblia. Va a estar interesado en interpretarla correctamente, conforme a la perfecta voluntad de Dios. Ese es el verdadero interés de un apóstol.
en nuestros días. Entonces, me estaba distrayendo un gatito que está arruinando el sillón ahí. Entonces, vamos a ver Hechos 6, 1 al 10. Entonces, no tengamos problema con que hayan apóstoles nuevos, que puedan haber apóstoles nuevos, porque no van a escribir Biblia, van a interpretar correctamente. Es lo que necesitamos, que se nos enseñe la Biblia correctamente, lo que nos está pasando. Los teólogos están enseñándonos un evangelio diferente, ya sin manifestaciones de poder, sin milagros. Es malo, los milagros es malo son los milagros, señales y buscar hacer señales y milagros, eso es malo, porque entonces la gente ya no va a creer por fe, sino tienen que por fuerza ver los milagros. Es que el verdadero evangelio no puede evitar los milagros. El poder del Santo Espíritu de Dios, el poder de Dios, el poder de Jesucristo, el poder en el nombre del Señor, no se puede evitar que haya poder en el nombre del Señor. No se puede evitar que haya milagros y prodigios. Eso es deseable para que la gente pueda ver la veracidad del poder de Dios. Tiene que haber siervos en que Dios pueda manifestar su Santo Espíritu, su unción, su poder. Deben haber personas dispuestas a esto. Es necesario. Ahora, entre la gente que no hay fe, nunca les va a afectar a ellos que ver milagros y prodigios. Simplemente una gente que no tiene fe, un ateo, va a ver cómo le crece un brazo a un hombre por oración y le da lo mismo en realidad. Y se va a reír nada más, porque donde no hay fe, el evangelio no funciona. El evangelio funciona solo donde hay fe nada más. Por eso es que nos hemos vuelto incrédulos, aferrándonos a enseñanzas equivocadas, y ahora no tenemos fe. Ahora lo que tenemos son grandes ídolos en el corazón, y estamos llenos de ídolos en la iglesia cristiana. Hay llenos de ídolos. No ídolos de madera, piedra o hierro como los que hay en las iglesias católicas. Y los cristianos evangélicos critican mucho a las iglesias católicas por esos ídolos, pero nosotros estamos repletos de ídolos en nuestros corazones, y ideas preconcebidas, malas enseñanzas que nos han dado. Entonces vamos a leer más rápido en esta ocasión, con la primera parte de esta plática. Solo le digo un pasaje de la Biblia, tengo 7 más, vamos a leerlo rápido. Entonces vamos con Hechos 6, 1 al 26. Entonces que quede claro que un nuevo apóstol ahora solo va a interpretar la Biblia correctamente. No, nunca osaría agregarle o quitarle un punto, un solo punto, una sola letra a la Biblia. Un verdadero apóstol jamás haría eso. Nos la va a interpretar correctamente, que es lo que necesitamos, es lo que nos hace falta en realidad, con la ayuda de los profetas. Verdaderos profetas y verdaderos apóstoles, por supuesto. Estoy hablando de verdaderos apóstoles y verdaderos profetas, no de cualquier charlatán que sea a sí mismo se hace llamar apóstol, cualquier charlatán que a sí mismo se hace llamar profeta, que hay muchos. Pero no porque hay muchos falsos apóstoles y profetas los vamos a erradicar de una vez, porque esa no es la voluntad del Señor. Pecamos grandemente cuando quitamos algo de la Biblia. Cuando quitamos algo de la Biblia, y se lo está leyendo en la plática anterior, al final, como en Apocalipsis dice que no se puede quitar nada de la Biblia. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cualquiera que quitare un solo punto. Entonces, ¿cuánto más aquellos que quitan al apóstol, quitan al profeta, quitan los dones de espirituales, quitan las enseñanzas que le sirven al pobre para que salga de la pobreza, estas enseñanzas acerca de prosperidad que están en la Biblia? Quitan esto, quitan lo otro. ¿Y qué pecado tan grande? No se puede quitar nada de la Biblia. ¡Y! ¿Qué pecado tan grande, de verdad? Quitar una sola letra de la Biblia, un solo punto. Dios nos libre. Pero lo hacen todos los días. Así vive la iglesia actualmente. Quitando grandes trozos de la Biblia, hojas y hojas. Doctrinas grandes e importantes las erradican de una vez. Bueno, a ver, vamos por fin a leer Hechos 6, 1 al 10. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, no dice los creyentes, crecía el número de los discípulos, había muchos discípulos. Y recuérdense que el crecimiento de un discípulo lleva al apostolado, porque eso fue lo que pasó con los 12 discípulos originales, que primero eran discípulos, después llegaron a ser apóstoles. Aquí dice que había muchos discípulos,
que lógicamente de ahí tienen que ser nuevos apóstoles, lógicamente. Aquí son la inteligencia, la lógica, el sentido común. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Porque estaban todos juntos y comían juntos y todo, y había mesas, había que servir las mesas, hacer comida, servir las mesas. Entonces, y los griegos se quejaban de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, porque por eso hay un organigrama, se juntan los 12 principales discípulos, porque aquí eran 12 porque Judas se mató, pero aquí Matías había tomado el lugar de Judas y era legítimamente se contaba como uno de los 12 apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Ellos tenían la más alta jerarquía y autoridad dentro de la iglesia. Los 12, los apóstoles, el apóstol es la autoridad más grande dentro de la iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, a la multitud de los discípulos, no los llama creyentes, son discípulos, lo están formando. No solo les dan comida física, material, sino les dan alimento espiritual, los están formando. Aquí era una escuela de apóstoles, una multitud de discípulos, de ahí tienen que salir un montón de apóstoles. Y por eso estamos leyendo este pasaje, porque vamos a ver cómo se salieron de ahí otros apóstoles. Por eso estoy leyendo este pasaje. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros los 12, los de máxima autoridad, los de máximo conocimiento, dejamos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entre los 7 les llaman diáconos, servidores, eligen 7, y entre ellos a un griego que era Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, pues puede ser judío también, pero era de Antioquía. Y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, les dieron autoridad y pasaron a otro nivel. No a nivel de apóstol, pero sí pasaron a otro nivel. Y después miramos cómo la Biblia nos cuenta lo que habló y lo que hizo Esteban, y lo que habló y lo que hizo Felipe, porque el Felipe que habla después, en el libro de Hechos, que anduvo evangelizando en Samaria, que fue a causar una gran revolución en Samaria, no era Felipe el apóstol que caminó con los 12, era Felipe, que fue elegido con los 7 para diáconos, para que sirvieran a las mesas y vieran la organización de la comida, no para que sirvieran a las mesas, sino para que organizaran la distribución diaria de los alimentos, para que los 12 se pudieran dedicar a la enseñanza. Pero estos estaban llenos del Espíritu Santo. Después miramos las cosas tremendas que hacen. Por lo menos Esteban y Felipe. Porque aquí está Esteban, varón santo, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe. Felipe es el que habla después, que evangeliza a un hombre que viene de no sé qué país, de Etiopía, no sé dónde, que viene leyendo la Biblia en un carruaje. Pues él se sube al carruaje y empieza a explicarle la Biblia. Después se bajan los dos y dice el tío, pero no me recuerdo qué ciudad, nacionalidad era. ¿Quién pide que yo sea bautizado en este momento? Se bajan y lo bautizan de una vez. Después aparece, por milagro y obra del Señor, el Espíritu Santo aparece inmediatamente físicamente en otro lugar. Fue teletransportado a otro lugar. Miren qué cosas tan tremendas que andaba haciendo este hombre. Era de los 7. Ahora la pregunta es, ¿estos 7 no llegaron a ser apóstoles más adelante? Por eso les quería leer este pasaje. Miramos el orden sucesorio. Miramos la formación que se les dio a estos hombres. Miramos la autoridad que tomaron. Miramos lo que hizo Esteban. Y lo que hizo Esteban fue apedreado por las cosas que decía. Tremendas. Lo que hacía lleno del Espíritu Santo. Los milagros y proezas que hacía Esteban. Y Felipe ya les conté yo cómo fue a hacer grandes cosas a Samaria también. La pregunta es, ¿no llegaron a alcanzar el nivel de apóstoles? Yo pensaría que Esteban, a pesar de que murió prematuramente y fue apedreado, ya había alcanzado el nivel de apóstol, o estaba por alcanzarlo.
por el entrenamiento que estaban recibiendo. Es que esta era una escuela de apóstoles que tenían. Por eso vivían todos juntos. Esto era una universidad, lo que había aquí, para formar nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevos siervos de Dios, evangelistas, maestros, pastores. Era una escuela, una universidad formada por los 12 apóstoles originales. Qué falta de sabiduría la que hemos tenido, qué falta de entendimiento la que hemos tenido. ¿Cómo alguien se puede atrever sin bases bíblicas a decir que no pueden haber apóstoles ahora, que solo pudieran ser 12 los originales? ¿Dónde dice eso? Yo no he encontrado ni conozco ningún versículo que apoye esa teoría, ni siquiera que lo sugiera. Es una idea que surgió de la mente de algún enfermo mental que ni siquiera conocía al Señor, y nos la tragamos nosotros, y se predica lo mismo, eso mismo todavía. Cuando no hay una sola base bíblica para eso, porque no hay una sola base bíblica para eso, que sugiera, que diga directamente, o que tan solo sugiera que no pueden haber apóstoles. No hay. Verdaderamente no hay. De eso no hay. De profetas, si hay un versículo del cual se aferran, parece que no pueden haber profetas actualmente, porque dice la profecía hasta Juan. Una cosa así, profetas hasta Juan, dice. Pero eso está mal interpretado, eso lo vamos a ver después, cuando hablamos del tema de los profetas, porque lo vamos a ver también. Pero aquí vemos como en este pasaje sí hay una escuela de siervos de Dios, una escuela de apóstoles, una escuela de profetas. Aquí es una cosa seria lo que tenían ellos aquí. Vemos el fruto de su trabajo. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, después cuenta todo lo que hizo Esteban, todo lo que hizo Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta sacerdotes del templo de Jerusalén, de aquellos que crucificaron al Señor, obedecían a la fe, porque ellos también tenían derecho a ser salvos. Entonces, este pasaje deja claro cómo había una preparación de nuevos discípulos para formarlos para que fueran nuevos apóstoles. Eso queda claro en realidad. Vemos el caso de, y yo creo que no sé si lo vamos a ver, aquí lo tengo entre los versículos, como ya les dije yo, Bernabé y Pablo caminan juntos al principio, pero ¿quién era principal primero? ¿Quién era más importante cuando Bernabé y Pablo se asociaron? Bernabé fue el que se preocupó por buscar a Pablo y llevárselo, se lo llevó a Antioquía para que mirara lo que estaba pasando en Antioquía. Después los mandan comisionados a Jerusalén, y después de Jerusalén los mandan comisionados ya con imposición de manos, los mandan para que sirvan en Antioquía. Pero ahí Bernabé era principal y no Pablo. Bernabé era un apóstol. Eso es lo que era Bernabé. Usted lea todo lo que dice acerca de Bernabé, usted se va a dar cuenta que Bernabé no era menos que un apóstol. Eso es así. Caminó con Pablo, después tienen una discusión, un altercado, una diferencia de opiniones. Quieren salir a revisar, a volver a ir a las iglesias que habían formado desde Chipre. Dice Pablo, Pablo dice a Bernabé, vamos a ver qué está pasando en las iglesias. Bueno, está bien, vamos y vamos a llevar a Marcos porque yo quiero que vaya con nosotros, dice Bernabé. Y Pablo dice, no, es que yo no quiero que vaya Marcos porque lo llevamos una vez y se nos regresó, nos dejó abandonados. Se acobardó y se regresó, nos dejó solos allá, no quiero que vaya. Luego Bernabé dice, no, es que yo sí quiero que vaya porque es mi sobrino o es mi familiar, yo quiero que vaya con nosotros. Es que si era sobrino de Bernabé, ahora que me recuerdo. Entonces, ahí se dividen, se separan. No se dividen, se multiplican. Bernabé dice, bueno, entonces yo me voy con... Ahí está el gato otra vez molestando el sillón. Entonces, Bernabé dice, bueno, yo me voy solo por mi lado. Tú te vas por tu lado, dice Pablo. Yo me voy con Marcos.
Y Marcos dice, bueno, yo voy a ver que aquí me jalo por ahí, y Silas se ofrece de voluntario. Bueno, esa es la película que yo vi, pero en realidad el hecho es de que Pablo se va con Silas. Silas, que venía comisionado por los discípulos, por los apóstoles de Jerusalén, a darle un mensaje a Pablo junto con otro judío. Pero después Silas se queda en Antioquía y se ofrece como voluntario para acompañar a Pablo. A Silas le quedó de maravilla que Bernabé se fuera solo con Marcos y dejaron una plaza vacante para él. Y lógicamente Silas pasa a otro nivel. Silas empieza a caminar con Pablo, a viajar con Pablo, Silas pasa a otro nivel. Como Marcos pasó a otro nivel cuando se fue con Bernabé. Bernabé y Marcos se van por un lado, Pablo y Silas se van por el otro, y los dos están haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque son apóstoles. Está claro, más claro no puede estar. Son apóstoles los dos. Pablo es apóstol y Bernabé es apóstol. Si Bernabé no fuera apóstol, no hubiera sido apóstol, simplemente se cae a la boca y le dice, bueno, Pablo, lo que tú digas. Marcos no va. ¿Tú no quieres que Marcos vaya? No va. Bernabé era un hombre humilde, lo dice claramente en la Biblia. Si Bernabé es mencionado antes que Pablo en la Biblia. Bernabé era un hombre humilde delante del Señor. Amaba al Señor. Un hombre humilde. Si Bernabé no hubiera sido apóstol, simplemente se cae a la boca. Dice, mira Pablo, vamos pues a ver qué está pasando con las iglesias de Chipre. Marcos no va, se va a quedar. No puede ir. Tú no quieres que vaya, él no va. ¿Por qué? Porque si Bernabé era un apóstol, no era apóstol, estaba sometido a la autoridad de Pablo, y lo que Pablo dijera era lo que se tenía que hacer. Si no, no era un buen discípulo. Si Bernabé no hace lo que Pablo quiere que haga, siendo Pablo el apóstol y él menor que un apóstol, Bernabé se cae a la boca y hace lo que Pablo dice, o si no, no es buen siervo, no es buen discípulo. Eso queda claro. Así es como tiene que ser. ¿Acaso podía un verdadero discípulo del Señor Jesucristo llevarle a la contraria y decirle, no, no, es que las cosas no se van a hacer así, yo no quiero hacer lo que tú dices? Eso es ridículo. Eso no puede ser. A menos de que Bernabé tuviera el nivel de apóstol, que sí lo tenía. Por eso dice, mira Pablo, tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío, me voy con Marcos, punto. Y Pablo dice, bueno, perfecto, yo me voy con Silas. No se dividen, se multiplican. Esa es la voluntad del Señor. ¿Usted piensa que es casualidad que Bernabé haya querido viajar con Marcos? ¿Usted piensa que es casualidad que Silas haya querido quedar en Antioquía? Cuando solo venía por una comisión, junto con un tal Barnabás, no sé qué, venían de comisión de los profetas de los apóstoles de Jerusalén, y Silas opta por quedarse en Antioquía. ¿Y por qué será la voluntad del Señor? No es que se dividieran, sino que se multiplicaran. Tenemos dos grupos de apóstoles aquí, Bernabé y Marcos, y por eso es que Marcos se tiene que considerar un apóstol, porque escribió uno de los evangelios. Y los evangelios la Biblia dice que los evangelios fueron escritos por apóstoles. Es que más claro no puede estar. Más claro no puede estar. No lo creen. No creen que pueden haber apóstoles todavía. Solo porque no lo quieren creer. Porque no les gusta la idea, simplemente porque nosotros les enseñaron de una forma diferente, pero eso es quitarle a la Biblia. Eso es quitarle un gran pedazo a la Biblia. Es quitarle toda una doctrina a la Biblia. Quitarle a la iglesia lo que son los apóstoles y dejarlas mancas. Dejar manca a la iglesia, coja a la iglesia. Como quitarle el hígado a una persona, quitarle el cerebro a una persona. La iglesia es una iglesia descerebrada, una iglesia sin cerebro, sin cabeza. Es la iglesia actualmente. Eso es lo que es la iglesia actualmente. Una iglesia sin un cuerpo sin cabeza, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es un cuerpo sin cabeza. No es sin cabeza porque la cabeza es Cristo, pero una iglesia desorganizada, no bajo un orden, no bajo el orden que el Señor Jesucristo estableció, porque vamos a ver en otro pasaje cómo el mismo Señor Jesucristo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, dice 1 Corintios, creo que es. Vamos a leer un poco más rápido porque me estoy tardando mucho con un solo pasaje. Entonces, ya leímos lo que es Hechos 6, 1 al 7, y entonces vemos cómo realmente hay una escuela de nuevos apóstoles aquí.
Ya vimos cómo entre los 7 diáconos que eligieron está Esteban y está Felipe, que después habla de ellos la Biblia y decía, hacían grandes cosas, como los apóstoles. Ellos eran nuevos apóstoles, una segunda generación de apóstoles, como lo era Marcos, como lo era Timoteo. Epafrodito, habla muy bien de Epafrodito de la Biblia. Ese muchacho había llegado a ser grande, había llegado a ser un apóstol. Apolo, se habla de apóstol como un apóstol también. Se habla de Apolos como un apóstol también. Se habla de Apolos como un apóstol. Eso es así. Ya vimos cómo también la Biblia fue escrita por apóstoles que no anduvieron con el Señor Jesucristo. Lucas, Marcos, Judas, Pablo. Si los únicos que escribieron Biblia de los apóstoles originales que anduvieron con el Señor Jesucristo fueron, si no estoy equivocado, Mateo, Juan y Pedro, nadie más. Santiago escribió un libro también de Nuevo Testamento, y Santiago fue el hermano de Jesucristo. Santiago era un apóstol, escribió un libro. No se sostiene esa idea de que no pueden haber apóstoles, no se sostiene con la Biblia, no se sostiene, cada pedazo es esa teoría. Es una idea inventada por algún borracho. Esa idea se la tuvo que, ese ídolo lo implantó la iglesia algún borracho drogadicto o saber qué. Un idólatra. Tiene su lugar en el lago de fuego. Y se le ha quitado del libro de la vida, como dice aquí, ya se lo leí, Apocalipsis. Apocalipsis dice 22, 19, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, yo pensaría que esto se refiere tanto al libro de Apocalipsis, por supuesto, eso me queda claro, pero como el libro del Apocalipsis es parte de la Biblia, estoy seguro que esto aplica a cualquier parte de la Biblia que se quite o que se le agregue. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, y más adelante dice que también el que le agregue, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios quitará su parte del libro de la vida. Usted puede estar seguro que esa persona que se inventó esa idea de que ya no hay apóstoles, que los apóstoles originales, los 12 apóstoles originales son los únicos apóstoles que pueden existir, el que metió esa idea a la iglesia, se está pudriendo en el lago de fuego, porque aquí lo dice. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y también, en otra parte dice que todas las plagas que se hablan en este libro caerán sobre esa persona. Eso está en otra parte, en realidad no lo voy a leer ahorita. Tampoco es el tema. Pero el hecho es de que vimos en este pasaje de Hechos 6, 1 al 10, cómo hay una escuela de apóstoles. Los apóstoles tienen una escuela para formar nuevos apóstoles. Vemos cómo sale de ahí Esteban, sale Felipe, como nuevos apóstoles. El trabajo de Felipe podemos compararlo con un apóstol. Pero cuando él viene a evangelizar a Samaria y los apóstoles que están en Jerusalén se enteran del trabajo que él ha hecho, vienen a Juan y ¿quién fue? No sé si fue Juan y Pedro los que fueron a Samaria a reforzar, a ver lo que estaba haciendo Felipe, pero ellos fueron como porque tenían mayor autoridad que Felipe. Pues usted puede estar seguro que Felipe llegó a ser un gran apóstol también, apóstol de segunda generación. Apóstoles de segunda generación escribieron parte de la Biblia, que es Marcos, Lucas, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Judas también, Judas que no era de los que anduvo con el Señor, sino que era el hermano de Jacobo, también el hermano del Señor Jesucristo. Escribieron Biblia. 4. Apóstoles de nueva generación. No se sostiene con la Biblia la idea de que no pueden haber apóstoles ya, tienen que haberlo, lo necesitamos con urgencia, por favor, Señor, mándanos. Levanta a tu pueblo, Señor, apóstoles y profetas para que nos den una buena enseñanza, que prediquen el evangelio verdadero, el evangelio del reino que predicó el Señor Jesucristo cuando caminó con esta tierra. El evangelio del reino que incluye no solo salvación. Ahora, las iglesias fundamentalistas y conservadoras solo salvación hablan, porque no saben hablar de otra cosa, porque no aceptan los dones espirituales, los milagros y prodigios, hablar de prosperidad, apóstoles y profetas, muchas cosas no las aceptan cuando son de la Biblia. Qué pecado en realidad, y qué mala enseñanza la que dan. Por eso sus iglesias que generalmente tienen pocos miembros. El Señor no manda gente, el Señor no trae gente a estas iglesias. Poca gente llega a esas iglesias.
gente que vive cerca o algo, tiene necesidad de ir a una iglesia, pues van ahí, entonces es poca gente la que llega. El Señor es el que manda, pone el corazón de la gente ir donde sean mejor ministrados, donde reciban más ayuda, más bendición. Ahí manda el Señor a la gente. Pero las iglesias que son más liberales y que se han liberado de una doctrina, una enseñanza, una doctrina, una teología cuadrada, pobre, miserable, malnutrida, paralítica, muda, sorda, ciega. Las iglesias que se han libertado de ese tipo de doctrina, de ese tipo de enseñanza, de ese tipo de teología, es donde la gente manda a la gente, donde Dios manda a la gente para que reciba mayor bendición. Entonces, pasemos a lo que es otro pasaje de la Biblia. Aquí vimos en Hechos 6, 1 al 10, cómo hay una escuela de profetas y hay una generación nueva de profetas para suceder a los que lógicamente se tienen que morir. Los 12 primeros apóstoles se murieron y ellos mismos dejaron a sus sucesores preparados, y lo podemos ver en el caso también de Matías. Vamos con el tercer pasaje, Hechos 11, 20 al 25. Hechos 11, 20 al 25. Este tema es bastante extenso, es profundo en realidad, es lo que vamos a analizar bien, tiene que ser a profundidad. Hechos 11, 20 al 25. Hechos 11, 20 al 25. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjense pues, aquí les estoy demostrando yo lo que les dije antes acerca de Bernabé, que Bernabé era muy importante ya antes de que Pablo apareciera, y fue Bernabé el que se jaló a Pablo y lo introdujo al ambiente de los apóstoles, lo presentó delante de los apóstoles, habló a favor de él cuando nadie quería nada con él porque era perseguidor de la iglesia. Bernabé fue el que lo introdujo a la iglesia, a los apóstoles, a la iglesia en Jerusalén. Entonces miramos aquí cómo dice Hechos 11, 20 al 25. 11, 20 al 25. Vamos a leer un versículo antes, el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, porque Esteban causó una gran revolución con su testimonio que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, porque fueron dispersados después de lo de Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no habiendo nadie, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los originales apóstoles solo le hablaban a judíos. Después viene aquí un nuevo grupo vamos a decirlo así, futuros apóstoles que se atrevieron a hablar la palabra incluso a griegos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron, estos podían ser también judíos, aunque no eran necesariamente de Israel, o sea, de la tierra de Israel. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor hablando el evangelio del Señor Jesucristo. En un momento en que los verdaderos apóstoles, los 12 apóstoles, no se atrevían a abrir la boca, y mucho menos a griegos, un grupo de varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿No pueden ser ellos llamados apóstoles? Es la pregunta aquí en este pasaje. Cuando los 12 apóstoles no se atrevían a abrir la boca, porque lo dice aquí, lo acabo de leer, no hablando a nadie palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Fue ahí cuando empezó el ministerio en Antioquía, que llegó a ser un ministerio grande. Cuando los apóstoles estaban todos juntos en Jerusalén con miedo, con temor de hablar y de salir de Jerusalén, había un ministerio creciente en Antioquía. Creciente, muy creciente, con respecto a evangelización de griegos, ya no de judíos.
no solamente de judíos, sino también griegos. Entonces, estas personas estos varones de Chipre y de Cirene, que fueron a evangelizar a Antioquía, griegos, no pueden ser apóstoles, no eran apóstoles. Tal vez en ese momento no tenían la nivel de apóstol en realidad, pero seguramente usted puede estar seguro de que entre esos varones llegaron a ver apóstoles en el futuro, porque ese crecimiento que tenían. Y esta iglesia en Antioquía creció grandemente. Entonces, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué les impedía esto llegar a ser apóstoles si la mano del Señor estaba con ellos? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé. Bernabé ya estaba ahí entre el núcleo de los 12 apóstoles originales. Él estaba entre la crema innata del apostolado de aquel momento, el apostolado original. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, un tal Saulo que parece que era uno que persigue la iglesia y que se había convertido. Bernabé lo fue a buscar a un tal Saulo que acaba de convertir, cuando nadie quería tener nada que ver con él. Bernabé lo fue a buscar. Ese era el Bernabé. Me emociona en realidad. Ese es el Bernabé del que estamos hablando, del que anduvo con Pablo. Después de mucho tiempo se separa y se va con Marcos, desarrollando su propio ministerio, preparando a Marcos para que llegara a tener su propio ministerio. Y Marcos llegó a ser apóstol, lo sabemos porque escribió Biblia, escribió un evangelio de la Biblia. Marcos llegó a ser apóstol. Está más claro que el agua. El mismo Bernabé era un apóstol. Y la Biblia lo llama apóstol más adelante. Lo vamos a un versículo donde la Biblia lo llama apóstol a Bernabé. ¡Qué ignorancia! ¡Qué desamor a la palabra! Andar diciendo por ahí que no pueden haber apóstoles. Eso es pecado. Pecado es decir eso. Porque es una mentira. Es una mentira, una flagrante mentira. ¿Cómo se dice? Flagrante mentira. Una clara, evidente mentira. Eso es mentira. Pecado es andar diciendo eso. No se agrada al Señor con las personas que dicen eso. No se debe decir eso, porque es una mentira. Eso queda claro cuando uno conoce y lee la Biblia. No se debe decir eso. Entonces, y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé fue a buscar a un pobre Saulo que estaba aislado e ignorado por la iglesia. Nadie quería saber nada de él ni juntarse con él. Estaba aislado. Y si Bernabé no hubiera ido a buscar a Pablo, tal vez Pablo nunca hubiera llegado a ser lo que llegó a ser, porque estaba aislado de todo el mundo y ningún cristiano verdadero hubiera querido juntarse con él, ni querían que se les acercara siquiera. Entonces después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí. Entonces Saulo se empezó a congregar ahí, en Antioquía. Fue su primera iglesia. Con el apóstol Bernabé, porque no lo puedo llamar de una forma diferente. Aunque tal vez en este momento Bernabé no era un apóstol, pero cuando se le imponen manos junto con Pablo, para quedar meramente como siervos designados de la iglesia de Jerusalén en Antioquía, ya obviamente Bernabé y Pablo son apóstoles. Eso es lo que son. Y ahí cuando el mismo Pablo se convierte en apóstol, y lógicamente Bernabé también era un apóstol. Eso queda claro. Entonces, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y este versículo que sigue me va a servir para cuando hable
la legitimidad del ministerio del profeta. Aquí después habla de unos profetas que vinieron, se lo voy a leer de una vez. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé de Saulo. Un grupo de profetas. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágamo, era uno solo de ellos, eran varios, levantándose uno de ellos, llamado Ágamo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra de habitada. Y está hablando del futuro en época de la iglesia, está hablando de un evento futuro, de una gran hambre que viene. No que había en ese momento, un hambre que venía después. Está hablando del futuro. Necesitamos a los profetas, necesitamos a los apóstoles, los necesitamos. Un profeta me puede decir a mí qué es lo que viene, me puede prevenir a mí para que yo tome ciertas medidas. Siendo yo apóstol o a toda la iglesia, puede ayudar el mensaje que tiene el profeta. Nos orienta, nos da un rumbo, le ayuda al apóstol, que es la máxima autoridad en la iglesia, le da un rumbo, le da advertencias, le habla acerca de los eventos que vienen. Porque estos profetas son profetas del tiempo de la gracia. Porque estos son profetas de la iglesia. Jesucristo, cuando Jesucristo ya se había ido, ya había ascendido el Espíritu Santo con poder. De la iglesia actual, de la iglesia actual, de la época de la gracia, son estos profetas. Queda demostrado claramente, y hay otros pasajes como este, en la Biblia, que le da legitimidad a lo que es el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta. Porque el apóstol y el profeta van a caminar juntos siempre. Porque el profeta le da indicaciones al apóstol directamente de Dios. Por si lo necesitara, porque el apóstol tiene el nivel más alto de autoridad, que el apóstol habla con Dios cara a cara, pero el profeta tiene aquel discernimiento tan fino que le puede ayudar con ciertas cosas que puede pasar por alto. Es que necesitamos los dos ministerios estos, que son los ministerios de más autoridad en la iglesia. No los tenemos ahora, pues que la iglesia está desparramada, está con ídolos en el corazón, es una iglesia apóstata. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, cuando la Biblia solo dice una cosa nada más. La Biblia solo dice un mensaje, la Biblia es uno. Nadie puede tener una interpretación privada de la Biblia, que aquellos de la iglesia tienen una interpretación, aquellos tienen otra. No, la Biblia solo tiene un mensaje nada más. Hay quien tiene que estar equivocado aquí, pero todos dicen estar en lo correcto. Vamos rápido a otro pasaje. Hechos 15, 34, 46. Estamos demostrando que realmente el ministerio del apóstol es legítimo. No pueden andar diciendo por ahí que no pueden haber apóstoles y profetas. Por esto estamos hablando específicamente del apóstol. Hechos 15, 34 al 46. Hechos 15, 34 al 46. 34. No, al 40. Hechos 15, 34 al 41, solo llega al 41. Hechos 15 al 34 al 41 tiene que ser. Mas a Silas le pareció bien quedarse ahí. Entonces, poco más adelante es lo que lo está contando de Silas. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Silas era un profeta, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras cuando Judas y Silas llegaron a Antioquía. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien en quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces, Pablo y Bernabé estaban enseñando en Antioquía, dando enseñanza. A Silas le pareció bien quedarse ahí. Silas se convirtió en un discípulo de Pablo y de Bernabé que escuchaba sus enseñanzas y que se quedó ahí para aprender más y para crecer. Luego, Silas sale con Pablo a misiones y Silas pasa a otro nivel. Punto. Entonces, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Eso es lo que les acaba de decir, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra.
Porque Marcos era joven y se había acobardado en Panfilia. A lo mejor se fue, los dejó y se fue. Porque estaban sufriendo muchas penurias, no tenían que comer, estaban siendo apedreados y maltratados por la gente. Entonces a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, Pablo escogió a Silas, no Silas escogió a Pablo. Porque Silas había ya crecido más todavía por haberse quedado en Antioquía. Pero Silas ya era un siervo de Dios, era un profeta. Yo no me he dado cuenta que lo llaman profeta aquí. Vemos cómo realmente ya habían profetas. Habían profetas todavía. En ese tiempo, en la época de la gracia, en la época de Pablo, Pablo aquí nunca se puso a pelear porque hubieran profetas. Pablo nunca se puso a pelear porque los discípulos originales tuvieran una escuela de profetas y de apóstoles. No. Pablo, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, estaba completamente de acuerdo con estas cosas porque era lo normal. Era lo normal que hubiera más apóstoles y profetas. Él mismo se convirtió en apóstol. Él sabía que Bernabé era apóstol. Él convirtió a Marcos, el apóstol Pablo convirtió a Silas en un apóstol también. A Timoteo en un apóstol también. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Después de algunos días, entonces Pablo parecía bien llevar consigo al que se había apartado de Dios desde Panfilia y 9. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es lo que les acaba de decir. Bueno, no se lo va a repetir. Lo que les acaba de decir con respecto de Bernabé, que se fue con Marcos. Bernabé era apóstol, convirtió a Marcos en apóstol. Pablo era apóstol, no de los 12 primeros originales apóstoles, y Pablo convirtió a Silas en un apóstol también. Silas, que ya venía ya bastante crecidito de Jerusalén, se quedó en Antioquía para aprender más de Pablo y Bernabé, porque aquí pone a Pablo y Bernabé, lo pone al mismo nivel. Eso queda claro. Silas crece más y luego se va con Pablo a hacer misión junto con el apóstol Pablo. Él ya ahí caminando con Pablo, siendo designado para ir con Pablo, ya lo habían pasado a otro nivel. Y ahí ya se fue convertido en apóstol. Silas. Y Marcos también cuando se fue con Bernabé. Eso queda claro. No hay base bíblica para decir. No existe base bíblica para decir que ya no hay apóstoles. Que solo los 12 apóstoles originales fueron los únicos apóstoles que pueden existir. Eso es ridículo. Lo necesitamos ahora. En el organigrama, en la organización en la organización de la iglesia. Ellos son los primeros. Entonces, las autoridades más grandes, la jerarquía más grande dentro de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Primero los apóstoles y después los profetas. Entonces así es como va la cosa. Nos quedan 4 versículos más, pero los vamos a leer rápidamente para no quedarnos con ellos. 1 Corintios 12, 28. Vamos a ir más rápido ahora. 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Vamos a ver. 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Dios. Aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Primero, apóstoles. La jerarquía más alta, la autoridad más alta en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Profeta está después del apóstol en autoridad, en jerarquía, dentro del organigrama, dentro de la organización de la iglesia. Donde no hay apóstoles y profetas hay confusión, hay mala organización, hay decrecimiento. No crecimiento, sino decrecimiento. Luego profetas, lo tercero, y va en orden. Hasta dice, y lo tercero, maestros. Los maestros todavía son más altos, de más alto nivel que el pastor. Y ahorita lo que más hay es pastores. Porque en las iglesias, especialmente en las iglesias conservadoras, fundamentalistas, lo que tienen son pastores, pastores aquí, pastores allá. Algo más alto que el pastor no hay. Entonces los maestros están aquí considerados como más altos que el pastor, de más alto rango que el pastor. Por eso dice aquí luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen de lenguas.
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Por qué pregunta? ¿Son todos apóstoles? Y si fueran 12 apóstoles originalmente, el apóstol Pablo que escribió en 1 Corintios, lo sabría. Porque iba a decir, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Si no hubiera, no hubiera podido haber profetas en ese tiempo, ¿por qué iba a tomar la molestia de ponernos como ejemplo aquí? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? No, para el apóstol Pablo era la cosa más normal que hubieran apóstoles, nuevos apóstoles y profetas todavía en ese tiempo. El tiempo de la gracia y profetas todavía. Tienen que haberlos. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pero entonces aquí habla solo de apóstoles, profetas y lo tercero maestro. Ni siquiera menciona al pastor aquí. En otro lado lo menciona lo que es el evangelista y el pastor, que son de más bajo rango. Y aquí menciona los de más alto rango, que es el apóstol, el profeta y el maestro. Un verdadero maestro de la palabra es aquel que conoce la palabra y la interpreta, pero magistralmente, guiado por el Espíritu Santo. Y te lleva a un pasaje, te lleva a otro. Entonces es una suma perfecta de la palabra de Dios, porque la verdad de la palabra de Dios es una suma, como dice Salmos 119 y 160. La suma de la palabra de Dios es verdad, dice. Lo que es lo mismo decir, la verdad de la palabra de Dios es una suma. La verdad es la suma de la palabra de Dios. Entonces, un verdadero maestro de la palabra te suma la palabra de manera exacta y te hace una verdad con los versículos exactos que tiene que usar para formar una verdad bíblica. Es lo que estoy tratando de hacer aquí. Para demostrarles que realmente deben haber apóstoles actualmente. Miramos rápidamente otro pasaje. 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Pablo está hablando aquí quejándose de unas personas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo esto. Si fuera verdad que solo son apóstoles los primeros 12 originales que caminaron con Jesucristo, Pablo lo sabría. Entonces no podría quedar a dudas de que cualquier persona que se llama apóstol en aquel tiempo y en este tiempo es un falso profeta, porque solo podían haber 12. Porque está hablando Pablo advirtiéndonos de que nos cuidemos de los falsos apóstoles, lo que quiere decir que sí hay verdaderos apóstoles. Si hay falsos apóstoles, por eso puse este pasaje aquí, porque si el apóstol Pablo habla de falsos apóstoles, quiere decir que sí habían verdaderos apóstoles. Por lógica, usando la inteligencia, la lógica, el sentido común. Si él habla de falsos apóstoles, quiere decir que habían verdaderos apóstoles, más allá de los 12 originales apóstoles. Si los 12 originales apóstoles fueran apóstoles, Pablo lo sabría y no tendría la molestia de decir aquí, de advertirnos con respecto de falsos apóstoles, porque falsos apóstoles hay y los hubieron y los habrán. Los hubieron, los hay y los habrán. Eso no significa que no podamos tener apóstoles, porque hay falsos apóstoles. No significa que no podamos tener apóstoles, porque muchos falsos hay. Ya lo sabían en el tiempo de Pablo, y eso no lo hizo dudar a él de convertirse en apóstol, quizás viendo que habían falsos apóstoles. Entonces, esto es lo que dice el 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, lo está denunciando el Señor, lo está denunciando Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y si los apóstoles originales, los 12 originales, solo podían ser apóstoles, no vale la pena que Pablo diga eso, porque así queda claro que son falsos apóstoles. No, él lo dice porque realmente hay más apóstoles que los 12. Y advierte que hay falsos entre los nuevos apóstoles de segunda generación, apóstoles de tercera generación. Van a haber apóstoles falsos. Por eso les cité este pasaje. Hechos 14:14. Vamos quedando nada más. Hechos 14:14. Vamos a ver qué dice Hechos 14:14. Dice así: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé. Mira, este es el versículo que yo les decía cuando la Biblia llama a Bernabé apóstol. Y este es el versículo concluyente. Pero vamos a leer un poco más adelante. Entonces, Hechos 14:14. Un poquito más adelante. Bueno, vamos a leer todo mejor. Desde el 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo
el cual, fijándole los ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, versículo 14. Cuando lo oyeron, así es lo que dice la Biblia. Cuando lo oyeron los apóstoles, hablando en plural, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, aquí en el versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, la Biblia está llamando a Bernabé apóstol junto con Pablo. No escribí yo la Biblia. Cuando lo oyeron los apóstoles, está hablando en plural, está hablando de dos personas, está hablando de Bernabé, está hablando de Pablo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, regaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Más claro no puede estar que había ya una generación, una segunda generación de apóstoles. La Biblia lo dice, no yo estoy leyendo la Biblia nada más. 1 Corintios 4:9. La Biblia llama a Bernabé apóstol. La misma Biblia llama a Bernabé apóstol. 1 Corintios, último versículo, 1 Corintios 4:9. 1 Corintios 4:9. ¿Qué dice? 1 Corintios 4:9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Este pasaje lo estoy leyendo como Pablo sabe que él es un apóstol y se llama a sí mismo apóstol. Dice 1 Corintios 4:9, porque según pienso Dios, porque Pablo fue el que escribió 2 Corintios. Y en 4:9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Él no piensa dos veces para llamarse a sí mismo apóstol, porque él sabía que lo era. Porque las marcas del apostolado estaban en él y las señales del apóstol estaban en él. Porque Pablo sanaba enfermos y echaba fuera demonios y hacía grandes proezas y milagros. Y fue el apóstol Pablo que habló de uno de los principales principios acerca de la prosperidad financiera y de la multiplicación del dinero. No solamente la prosperidad financiera, sino la multiplicación del dinero en 2 Corintios 9. Vamos a leerlo rápidamente. Fue el apóstol Pablo el que dio, él expresa que él habló todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, que escribió 2 Corintios, en 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, él fue uno de los que habló de uno de los principales principios sobre la multiplicación del dinero y de la prosperidad financiera. Porque Pablo no lo pensó dos veces para anunciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios quiere decir que habló todos los temas con respecto del evangelio del reino que Jesucristo predicó. Jesucristo predicó no un evangelio de salvación, sino un evangelio del reino que incluía la salvación con todas las demás enseñanzas para preparar a la gente con respecto a todos los temas de la vida de la persona. Entonces, el evangelio del reino hablaba de salvación, hablaba de sanidad a los enfermos, de liberación, también había un mensaje para los pobres. Porque a los pobres les era predicado el evangelio, dice. A los pobres les era predicado el evangelio. El apóstol Pablo habló todo el consejo de Dios y lo dice también en otra parte donde él dice: yo os protesto, oh Efesios, si no os he predicado todo el consejo de Dios. Hablar todo el consejo de Dios, hablar todos los temas con respecto del evangelio del reino que habló el Señor Jesucristo, que habla de todas las leyes y decretos y mandamientos con respecto a todos los aspectos de la vida del hombre. Entonces, fue el apóstol Pablo que dijo: pero esto digo, con respecto del prójimo. Esto habla de 2 Corintios 9:6, habla de dar dinero, ayuda
material al prójimo. Esto es lo que pasa cuando uno da ayuda al prójimo. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Está diciendo que el que da mucho al pobre, el que da poco al pobre recibe poco. El que da mucho al pobre recibe mucho. Es lo que está diciendo aquí. Y es que 2 Corintios 9:6 no habla de ofrendas, de las ofrendas que se entregan que son para Dios, las ofrendas que Dios demanda. 2 Corintios 9:2, todo 2 Corintios 8:9 habla de ayuda al prójimo, de la hambruna que había en Jerusalén, y los santos de Jerusalén tenían hambre. Pablo hace una colecta para llevar comida, dinero para comprar comida. No son ofrendas a la iglesia, no son ofrendas a Dios, es dinero que se usa para ayudar al prójimo, al necesitado, al hambriento, a la viuda, al huérfano, al anciano, al inválido. Pero esto digo, el que siembra y llama a la dádiva a la persona necesitada, es una siembra. Y habla de una cosecha que viene después. El que siembra escasamente, también segará escasamente. No dice que no segará. El que dio poco no dice que no va a recibir nada. Va a recibir poco. El que siembra poco, recibe poco. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segará quiere decir que tomará una cosecha de algo que sembró. Lógicamente una cosecha siempre va a ser más grande que la siembra, porque uno siembra pocas semillas y recibe una gran cosecha de frutos. Ese mismo Pablo que se autodenomina apóstol porque lo era, dice en 1 Corintios 4:9, porque según pienso Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Punto. Ese es mi último versículo, mi último pasaje de la Biblia. Hay más. No puede uno andar diciendo por ahí, es pecado, gran pecado, andar diciendo por ahí que ya no pueden haber apóstoles actualmente. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, todo lo contrario. Ya lo vimos, estudia los pasajes que yo le di, ahí está claro, hay más, muchos más, porque cuando una cosa es verdad, hay muchos pasajes. Cuando una cosa no es verdad, hay pocos pasajes. Los que hablan y dicen que solo los 12 apóstoles originales podían ser apóstoles y que no pueden haber más que ellos, no tienen ningún pasaje. Y si tienen, tendrán 1 o 2 o 3. Pero 1 o 2 o 3 pasajes no sustentan una verdad de la palabra. No la sustentan. Una verdad de la palabra de Dios se sustenta con muchos versículos. Yo les presenté 8 nada más en las dos partes de las dos pláticas. Pero hay más. Y los que yo les presenté son concluyentes en realidad. Cada quien tome su propia decisión a quién va a creer. ¿Se va a creer la Biblia o va a creer las mentiras que inventan teólogos y personas que solo repiten lo que se les ha enseñado desde hace mucho tiempo? Porque eso viene de hace mucho tiempo. Pero eso no es verdad. Necesitamos a los apóstoles, necesitamos el misterio del apóstol, necesitamos el misterio del profeta, los necesitamos urgentemente para que reorganicen la iglesia, para que la unifiquen, una iglesia dividida donde cada quien hace lo que quiere. Lo necesitamos urgentemente. Pidámosle al Señor que nos mande apóstoles y profetas, pero que lo levante en nuestras mismas congregaciones. Que no tengamos que ir a buscar otras iglesias, apóstoles y profetas, no. Somos una iglesia fundamentalista, conservadora. Oremos porque en nuestra propia iglesia crezcan apóstoles y profetas. Gente que nosotros conocemos, gente que los hemos visto crecer, conocemos a sus familias. De ahí tienen que salir apóstoles y profetas para cada congregación, no de afuera. Oremos para que el Señor los levante en nuestras propias congregaciones. He hecho este video con el afán de enseñar la sana doctrina de la palabra del Señor. Dios me condenará y me castigará si no lo he hecho bien, y me premiará y me dará galardones si lo he hecho bien. He tratado de hacerlo bien, que Dios lo bendiga.